¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El desabastecimiento y la inflación son los problemas que hoy más preocupan a los venezolanos. La mayoría de los ciudadanos votará en las próximas elecciones parlamentarias a partir de la evaluación que hagan acerca del desempeño económico del gobierno bolivariano y de las expectativas con relación a su bienestar futuro. ¿Cuál es el modelo económico de la revolución bolivariana? ¿Es el capital un aliado en la transición al socialismo? ¿Cuáles son las lecciones económicas en la historia de los procesos revolucionarios que deben ser tomados en cuenta por el gobierno nacional? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y sean todos bienvenidos a este análisis situacional. Hoy nos acompaña Jesús Farías, economista, con estudios de posgrado en Economía Internacional, Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. También es miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y vicepresidente para la región oriental. Actualmente es candidato a la Asamblea Nacional por el Circuito 4, que comprende las parroquias Vallecoche y Santa Rosalía de Caracas. Bienvenido, Jesús, a este análisis situacional. Muchas gracias por la invitación. Se comenta que la izquierda venezolana, la izquierda latinoamericana, nunca ha tenido un proyecto económico propio para una transición hacia el socialismo. Incluso se habla de que la izquierda, a pesar de ser marxista, desprecia el tema económico. ¿Qué crees tú? No, yo diría más bien que nosotros hemos sufrido un trauma histórico a raíz del derrumbe del bloque soviético, lo que se llamó el socialismo en Europa, y eso por supuesto obligó al replanteamiento de nuestra visión del socialismo en general y de la economía en particular. En este periodo, por supuesto, hay un conjunto de reflexiones teóricas importantes que se desprenden de las raíces teóricas del socialismo, de las desviaciones que se produjeron en la construcción de esos ¿Qué modelos. desviaciones, por ejemplo? Bueno, hay cosas fundamentales como la estatización absoluta de la economía, la forma de planificar la economía con poco margen para el debate, para la discusión, para la participación y para la democracia, la escasa capacidad de generar estímulos para la productividad, para elevar la productividad en el sistema. ¿El emprendimiento privado cómo queda? Yo diría, en primer lugar, la falla que existió en el sentido de establecer una identidad absoluta, plena, entre el trabajador y el propietario. El socialismo tiene un rasgo, dentro de muchos, que se fundamenta en la propiedad social sobre los medios de producción. Esto significa que los productores por primera vez a lo largo de toda la historia de la humanidad se convierten en propietarios. Pero eso exige un alto nivel de conciencia de ese hecho y eso se descuidó. Y por supuesto, un espacio para la actuación, la existencia de iniciativas privadas. Estos son elementos que han desatado todo un debate, una discusión importante, y a raíz de eso se ha configurado un conjunto de planteamientos, pero el modelo como tal va a tener una configuración clara cuando se comienza a concretar. Es un debate abierto en este momento. Es un debate abierto. En Cuba incluso las reformas económicas que se están produciendo apuntan a una presencia más activa del mercado. Se habla de que el Estado debe conducir el mercado, no de negarlo o truncarlo. Se habla de la necesidad de una clase media, de la necesidad de la inversión privada, nacional, internacional, del emprendimiento. En este esquema, en este debate que está abierto, ¿cuál es el modelo de la revolución bolivariana? ¿Es el modelo de la Constitución bolivariana o es otro? Pero la respuesta me la da cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional
en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Jesús, acerca del modelo económico de la Revolución Bolivariana. ¿Qué nos puedes decir? Sí, y en tus palabras introductorias también hablabas sobre las reformas económicas en Cuba y algunos cambios que se han venido haciendo en algunos países de orientación socialista. Yo quisiera recordar que esto tiene una raíz histórica. Fue Lenin. Lenin creó la nueva política económica, conocida como la NEP. Eso abría espacios, un abanico amplio a la inversión privada, al capital extranjero, a la activación de mecanismos de mercado. El propósito era recuperar la economía para atender necesidades básicas que ponían en peligro la continuidad de la revolución bolchevique. El capitalismo se convertía en un aliado de la revolución bolchevique en aquel momento. Más que un aliado, un instrumento para avanzar y para crear las condiciones de tal manera que se acelerara la transición al socialismo. No era el modo definitivo. Buena parte de la responsabilidad del fracaso del socialismo en Europa tuvo que ver con desviaciones en relación incluso a ese pensamiento inicial. Ahora nosotros vemos lo que está ocurriendo en Cuba y lo que ocurrió antes en China y en Vietnam, y prácticamente es la réplica ajustado a sus condiciones históricas y concretas de algunos de esos principios. Para el caso venezolano, nosotros podríamos definir esta economía que sirva para la transición al socialismo, y aquí tenemos que abrir un paréntesis y explicar que no estamos en socialismo. Muchas veces se comete ese error y voceros importantes de nuestro gobierno repiten que tenemos un modelo socialista y lo defienden, cayendo prácticamente en la provocación que nos pone a nosotros los opositores de atacar al modelo socialista, ¿no? Aquí no hay socialismo, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo político. Estamos en un largo proceso complejo, lleno de contradicciones, tortuoso, con retrocesos de ¿Cuál es el modelo al socialismo. en esa transición? Y el modelo, en este momento, el modelo que tenemos, permíteme retroceder un poco, un modelo dependiente, modelo parasitario, rentista, un modelo con un atraso productivo muy importante, un modelo donde se imponen grandes grupos económicos, y el modelo que nosotros tenemos que construir, que sirva de plataforma para la transición al socialismo. Debemos comprender que toda sociedad se fundamenta sobre un piso, sobre una base material, que son las fuerzas productivas y organizadas y organizando a la sociedad. Tiene que ser un modelo altamente productivo, que deja atrás el rentismo y la dependencia del petróleo, de un ingreso que no obedece al trabajo, que reduzca tremendamente la dependencia que tenemos nosotros hacia el exterior en materia alimentaria, en materia tecnológica, en materia monetaria, en materia financiera. Esos son rasgos que hemos venido arrastrando nosotros del pasado. Marx decía que el socialismo es el resultado del desarrollo. Esto no era una frase mecánica que primero nos desarrollamos y después vamos al socialismo. Marx lo que quiso decir es que el socialismo solo se puede construir sobre la base de un elevado nivel del desarrollo de la fuerza productiva, y eso es lo que tenemos que nosotros propiciar y fundamentar ese despliegue de las fuerzas productivas sobre la base de principios socialistas. ¿Cuáles son los principios socialistas? Los principios de la justicia, los principios de la igualdad, los principios de la solidaridad, los principios de la cooperación, de tal manera que aquí convergen conjunto de factores muy importantes que están relacionados primero a la capacidad técnica, tecnológica, científica de la sociedad para desarrollarse, pero también hay niveles muy importantes de organización que se exige de las instituciones. Este Estado no es el Estado que está en capacidad de direccionar esta economía y llevarnos nosotros a la transición. Uno de los planteamientos fundamentales del programa de la patria que nos legó el comandante Chávez, además del cambio en el modelo económico, está el cambio del Estado, muy relacionado una cosa con la otra. Es como una especie de palanca que nos permite desde el poder ejercer ese poder para incidir sobre la economía y en su transformación. Y otro elemento que es fundamental, lo cual no agota los factores que aquí inciden, pero me parece que es crucial y por eso quisiera mencionarlo al menos, es el tema cultural, el tema de la conciencia, el tema de la ética,
el tema de los principios que mueven a los actores económicos. Para construir algo tú tienes que tener conjunto de elementos que obliguen a la masa de la sociedad, en este caso a la masa trabajadora, a desarrollar sus esfuerzos en función de cada uno de esos propósitos. Y una última reflexión, lo que para el capitalismo es la clase dirigente, en este caso la burguesía, es para los trabajadores el socialismo. El socialismo es el proyecto histórico que está diseñado para ser dirigido por la masa obrera, por los trabajadores y otros sectores de la sociedad. Sí, pero estamos en una coyuntura distinta. Estamos muy lejos de que del proletariado asuma la dirección política y económica de la sociedad. Pues eso exige niveles de conciencia y de politización muy elevados. En este momento, ¿qué hacemos con los controles? ¿Qué hacemos con la estatización? ¿Cuál es el papel de la propiedad privada? ¿Cuál es el papel de los trabajadores en este proyecto inevitable de desarrollar las fuerzas productivas? Yo me ubico con Lenin y las tesis de la nueva política económica. Yo pienso que el Estado debe jugar un papel fundamental. Es el ente llamado a direccionar y organizar a la sociedad en el desarrollo. El mercado. Con todas las deficiencias que este tiene. El mercado debe ser controlado. Deben existir mecanismos de mercado, los precios, deben respetarse los precios, las leyes de la economía que se fundamentan en el comportamiento del mercado, eso también tiene que ser tomado en consideración. Los estímulos, salarios, remuneraciones, tasas de interés, las políticas de regulación de Estado deben ser responsables para que eso se desarrolle de una manera apropiada. El Estado debe conducir el mercado. Debe conducirlo y debe asumir también responsabilidades eficientemente, que autocríticamente tenemos que decir que en algunos casos no hemos cumplido nosotros con las expectativas que nos hemos trazado. Hemos asumido responsabilidades que no estamos en capacidad de reflejar en términos positivos en el balance de la gestión. La inversión privada, tiene que haber un espacio en este modelo nuestro que estamos construyendo, y de hecho lo hay, un espacio importante para que la inversión privada pueda desarrollarse. Esto no significa que la economía va a gravitar en función del principio fundamental que mueve al sistema capitalista, que es la maximización de la ganancia. No será la propiedad privada y sus intereses los que le dicten al gobierno nacional y a la sociedad entera cuál es el rumbo a seguir, pero sin lugar a dudas tiene que haber un espacio para que ellos produzcan, para que ellos se inserten, para que ellos puedan contribuir al desarrollo de la sociedad. Yo creo que en los principios que están establecidos en el programa de la patria eso está claramente definido. Nosotros tenemos que desarrollar políticas y estrategias concretas de tal manera que eso se pueda proyectar en términos muy, muy claros. Y bueno, hay un elemento fundamental que tiene que ver con la eficiencia, que ya lo mencioné, pero que para nosotros es crucial. Para que un proyecto histórico pueda tener continuidad en el tiempo, debe disponer de una fuente de ingresos muy importante, porque esta economía, este modelo económico, tiene que estar al servicio de las necesidades del pueblo. Es decir, por primera vez en la historia, la economía se pone como fuente de recursos para satisfacer de manera creciente las necesidades de la población. Hasta el momento nos hemos basado en la renta petrolera. Ese margen de maniobra se está agotando, y la renta petrolera dio todo lo que tenía que dar para financiar las políticas sociales. Nosotros tenemos que desarrollar el otro brazo, que es el aparato productivo. Esto reclama de nosotros mucha eficiencia para desarrollar un aparato productivo y una sociedad soberana de los mecanismos de control imperialista, pero también para generar ingresos de tal manera que la población pueda incrementar de una manera importante y sustentable su calidad de vida. Esos son algunos de los parámetros que definen cómo es nuestra economía, a qué obedece, cuáles son los actores, cuáles son las palancas que se tienen que activar. Y en concreto, ¿qué está haciendo la Revolución Bolivariana para ejecutar ese modelo económico productivo? Porque siguen siendo excesivo el proceso de estatización de la economía, hay demasiados controles, limitaciones, no se está estimulando la inversión privada, que es lo que incluso la Revolución Cubana en este momento está planteando, unas reformas importantes del modelo económico. Pero la respuesta me la da cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país?
Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Comentabas que el modelo económico de la revolución bolivariana es un modelo de economía mixta, con diversas formas de propiedad, que es necesario promover, estimular, desarrollar las fuerzas productivas. Para eso es imprescindible la participación del capital y del emprendimiento, disminuir un poco los controles, darle cabida al mercado. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Hay un esfuerzo muy importante para impulsar el modelo que te acabo de describir, productivo, eficiente, al servicio de la gente, que genere riqueza. Ahora, hay trabas estructurales muy importantes que obedecen también en parte a la coyuntura. La conflictividad política típica de una revolución impide que se desarrolle de una manera plena un esfuerzo productivo. Esto es fundamentalmente porque buena parte de los actores que se oponen al desarrollo de la revolución son actores muy poderosos del campo económico, y además de poner su poder económico al servicio de un objetivo político de frenar al gobierno, ellos tienen una actitud parasitaria muy arraigada. Fíjate, nosotros estamos tratando de estimular la inversión privada desde el mismo momento en que llegó el comandante Chávez al poder, pero tú revisas los datos del Banco Central de Venezuela y la inversión privada tiene más de 30 años prácticamente estancada, sin un gran esfuerzo para impulsar a sus niveles de producción. Mucho antes de la revolución. Mucho antes, exactamente. No se le puede achacar a la revolución bolivariana, aunque aquí se utilizan argumentos muy hipócritas como la inseguridad jurídica. Yo preguntaría qué se hacía antes de que Chávez llegara al poder, cuando había no solamente plena seguridad jurídica, sino que ellos tenían el poder en sus manos. Quien dirigió a la sociedad venezolana fueron los grandes empresarios durante todo el siglo XX. Es una traba importante. Más de 30 años sin invertir, no compiten, no invierten, pero amasan fortunas fabulosas, típicas de una economía tremendamente parasitaria. Eso es un elemento fundamental, porque los actores que están llamados a impulsar el desarrollo económico hacen todo menos eso. ¿Y qué está haciendo el gobierno bolivariano en concreto? Ha dado una apertura muy importante. El sector privado externo, las grandes compañías transnacionales han llegado en términos muy importantes al país para desarrollar sus actividades económicas, sobre todo en el área del petróleo, que nosotros tenemos las mayores ventajas competitivas a nivel internacional. Es decir, que no puede ser el discurso de que nosotros atentamos contra la propiedad privada cuando aquí llegan decenas de empresas transnacionales a involucrarse en los diferentes negocios. Nosotros estamos impulsando un sector público que tiene diversas características, sectores pilotos de la economía, petróleo, toda la siderurgia, el área del aluminio. Aquí hay altibajos. Hemos hecho cosas importantes, pero también hay retrocesos muy significativos que tenemos que revisar de manera autocrítica. Nosotros requerimos del desarrollo y del diseño de un modelo de gestión que sirva para la transición, que involucre al Estado, que involucre a los trabajadores y que incorpore también a la sociedad organizada, y el sector privado también puede participar. Yo creo que en estos momentos de grandes tensiones, donde Obama se inmiscuye en nuestros asuntos, donde el sector privado asume posiciones políticas, donde la oposición, el sector de la oposición, tienen planes golpistas ya develados, es difícil desarrollar una línea económica que logre desplegar plenamente las fuerzas productivas, pero se está haciendo un esfuerzo, y el gran logro económico de esta revolución en estos 15 años, además de garantizar la soberanía sobre la riqueza fundamental nuestra, que es el petróleo, consiste en una distribución, de una redistribución exactamente de la renta y la riqueza, que ha sacado a millones de personas de la pobreza y la miseria, y aún bajo estas condiciones, desplome de los precios petroleros, estamos obteniendo la mitad de los ingresos en lo fiscal y en materia de divisas. Esos valores, esos indicadores sociales se han podido mantener, los hemos podido defender. Yo creo que son logros importantes. Sí. Para terminar, el tema que más preocupa hoy a los venezolanos, como tú sabes muy bien, es la economía. Y los bolivarianos creo que no están colocando el discurso económico en este debate electoral. Hay mucha incertidumbre y angustia con respecto al porvenir económico.
¿Cuál es el discurso? ¿Cuál debería ser el discurso económico de la Revolución Bolivariana de cara a las parlamentarias? Sí, hay dos flagelos, inflación y desabastecimiento. Son los puntos que más duramente golpean a la población de cara a la percepción de la gestión gubernamental. Nosotros hemos respondido con políticas sociales, inversión social se mantiene, y con políticas salariales. No compensa totalmente esta situación, pero se ha podido mantener la inflación, la lograremos nosotros suprimir cuando estemos en capacidad de establecer controles más eficientes. Controles más eficientes no significa fijación de los valores. Controles más eficientes implica flexibilización, seguimiento, implica adecuación permanente a las condiciones imperantes. Cuando logremos elevar la producción, aquí tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, y esto depende también de una variable internacional que son los precios petroleros. Pero en líneas generales yo pienso que el gobierno ha dado una respuesta positiva, de acuerdo, y si lo comparamos con la difícil, muy difícil situación de crisis del país, podremos decir que la única fuerza política del país que está en capacidad de gobernar en condiciones de paz y de relativa estabilidad política y social este país es el chavismo, con este concepto de política económica y de política social. No hay absolutamente ninguna otra posibilidad. Lo que nos propone la derecha, el modelo liberal, es la antesala de una guerra civil. Y una última reflexión. Nosotros nos estamos debatiendo en función de dos modelos. Pues eso es lo que tiene que asumir la población, y yo pienso que hay un arraigo importante en la conciencia del pueblo que nos permite diferenciar dos fuerzas irreconciliables, con dos modelos claros. Ahora nuestro modelo debe dar respuestas concretas a esta situación, y el gran reto de la revolución es esa: elevar la eficiencia y garantizar que la producción y las políticas de regulación de la economía estén en capacidad de bajar los niveles inflacionarios y de mejorar los niveles de abastecimiento. El gran reto de la revolución en este momento. Y no se te olvide el discurso económico, que es vital para convocar y movilizar a la gente. El discurso económico hegemónico, en este caso. Ahora, las conclusiones. El papel del Estado es fundamental en la construcción de un modelo económico productivo, pero debe haber eficiencia, coherencia y pragmatismo en la gestión de la política económica. Debe existir un control flexible de las fuerzas productivas, incentivos y garantías para el emprendimiento privado, así como una conducción acertada del mercado. Aparte de todo esto, hoy es urgente revisar la actual política cambiaria. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales, @interlaces y @asituacional, donde pueden participar con sus opiniones y reflexiones. Soy Oscar Chemel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.